Una, dos, tres. Hola, soy el licenciado Francisco Madrid y estamos de nuevo aquí después de unas largas vacaciones con mi amigo Alex. ¿Cómo estás, Alex? Hace mucho que no venía a tu canal. Estamos aquí de nuevo con ustedes, para poder pues exponerles un tema que hemos venido platicando Alex y yo respecto Platícales de, bien, bueno, platícales bien. a ver, explicar cómo es el tema. Yo llegué con el Lick, mi amigo, y le dije, yo me acuerdo, de verdad desde que iba en primaria, yo leí más en la primaria de lo que leía en la secundaria y la prepa juntos. Que la Constitución habla acerca de que los mexicanos tienen derecho a la vivienda. Y además no me acuerdo si en ese momento recordaba los términos, pero que sea digna y decorosa. Ok, investigamos acerca del tema. Aquí mi amigo me hizo leer 40 hojas de la ley. ¿Cómo se llama esta ley? La ley de vivienda. La ley de vivienda que se promulgó en la presidencia de Vicente Fox. O sea que ya llovió, pero supuestamente regula cómo es que este artículo o este mandato constitucional del derecho a la vivienda se lleva a cabo en México en la práctica. Y nos dimos cuenta de cosas de verdad alarmantes. O sea, ahorita antes de empezar el video, nos echamos una plática un poquito polémica y ¿cómo más la caracterizarías? Sí, 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 sí. Picante, por decir algunas cosas, acerca del tema. Hace mucho que queríamos grabar este video, hace mucho que leí las 40 hojas y no las he vuelto a leer porque no hemos grabado el video a tiempo. Okay. Pero sí nos dimos cuenta de muchas cosas que... A ver, diles, o sea... A ver, bueno, primero quiero decirte que esa ley de vivienda que tú leíste, Sí, es una ley de vivienda que hizo con Vicente Fox, una nueva ley de vivienda. sí. Pero antes ya existía una ley de vivienda. Sí, claro. Ahora, ¿cuál Pero es esa el es la que está problema y por vigente qué se hizo ahorita. una nueva ley de vivienda? Se hizo una nueva ley de vivienda porque la ley de vivienda no permitía la forma de los financiamientos para la vivienda como se hizo a partir de Vicente Fox. De hecho, hubo Todavía no saben esquemas nuestros para todo visores eso ni desde lo que son los financiamientos, de qué hablamos. no, exacto. Todavía no llegamos. Ahora Entonces, que ahorita les para explicamos de qué hablamos. por eso. Pero te quiero explicar porque eso justo había problemas en Con la ley de ese vivienda tema. para poder llegar a aterrizar todos los temas de financiamientos para vivienda. Entonces, No, por bueno, eso pero- vamos a tocar este tema más adelante sobre justamente esta ley a qué obedece, si a intereses políticos, económicos o realmente a intereses de las personas, o sea, es decir, a las necesidades Sí. reales de las personas, ¿no? Que de eso quería que hablemos antes de hablar de los financiamientos que ahorita van a ver de No, qué estamos por eso, hablando. vamos a Pero, hablar de eso. ¿qué es lo que pasa? Yo llegué con Francisco y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo pueden existir los homeless en un país? O sea, realmente, pónganse a pensar. Si la Constitución dice que todos tienen derecho a la vivienda digna y decorosa, no deberían de haber, o sea, ni una persona en México que goce de ese derecho y que no tenga casa. Aunque sea que en la práctica sea muy difícil de llevar esto a cabo o lo que sea, si el gobierno ya te está diciendo, bueno, el país, ¿no? Porque la constitución se supone que no la hace el gobierno, es algo que se queda a través de gobiernos, ¿no? De los muchos gobiernos que pasan por el país. El país te está diciendo que tienes derecho a una vivienda, entonces deberías de tener una vivienda de algún tipo. Y aparte que es digna y decorosa, pues no podrías vivir abajo del puente en algo medio improvisado que te dé un Infonavit, ¿no? Entonces, no sé cómo defines digna y decorosa, pero de alguna forma. Bueno, nos dimos cuenta de que lo que hizo esta ley que salió en la presidencia de Fox es básicamente, puedo usar una palabra bastante fea, castrar a la Constitución y convertirla en
la cosa más irrelevante posible, con maña, probablemente con alevosía y ventaja, porque la Constitución obviamente se presta a muchas interpretaciones, pero aquí, o sea, es triste. Bueno, quiero aclarar una cosa. Primero, el hecho de que esta ley se da en el sexenio de un presidente en específico, puede ser que sí tiene que ver o puede ser que no tiene que ver No con estoy el hablando de presidente eso. en lo particular, sino más bien es en la época y la temporada en la que fue promulgada la ley. Perdón, no estoy hablando de eso Pero lo de que sí momento. es posible también, o no es posible, es que haya obedecido a intereses comunes de determinados sectores de la sociedad, si me explico, o sea, intereses políticos o intereses del sector económico. Ahora, como esta parte es algo que normalmente en México fundamenta la creación de leyes o la constitucional, que yo te explique, Sí. si tú tienes que Te ver, estás desviando porque, bueno, sí. quería puntualizar este tema ¿Qué? por el cuestionamiento que estás haciendo sobre el tema específico de la ley que anula la constitución o que la castra La o que convierte en la irrelevante. deforma. No, la convierte en un papelito irrelevante. Ok, ¿por qué la convierte en un papel irrelevante? Porque la Constitución lo que dice es tienes derecho a una vivienda digna y decorosa. Lo que yo me espero es de que si va a haber una ley que regule esto, entonces esta ley va a decir cómo hacerle para que tengas una vivienda digna y decorosa. ¿Qué es lo que hace la ley? Déjenme platicarles muy rápido lo que dicen estas 40 hojas así en un segundo. Dicen, el gobierno te va a ayudar a que te den préstamos de financiamiento, de eso hablábamos, de los financiamientos, para que tú puedas comprar una casa a intereses medio bajos. O sea, te van a dar medio que un descuento si te quieres comprar una casa de alguna forma u otra. ¿Sí? Tipo, eso es exactamente lo que no dice la ley. Ok, O sea, la ley la no dice que ley te van a dar no dice financiamiento. te vamos a dar. Sí, no, pero o Financiamiento. sea, eso es para lo que no fue escrita la ley, para que no pasara Bueno, eso. vamos a tratar de ir estableciendo algunos puntos para poder continuar. Le voy a poner tantito Sí. paréntesis aquí, Ajá. porque en este paréntesis tenemos que ubicar a la gente en ese contexto. Nosotros ya vimos Sí, ya alguna vimos información. informe. Entonces, primero, lo que primero que tenemos que decir Sí. es que la Constitución de 1917 original No decía nada de no esto. existía el derecho a la vivienda. Bueno, O pero la sea, de en la 2024 sí. Constitución de 1917 no existía el derecho a la vivienda. No. Otra vez lo voy a repetir. No En la existía. Constitución no existía el derecho a la vivienda. Ahora yo lo voy a repetir cuatro veces. No. No existía. Vas. Bueno, ¿por qué estoy repitiendo esta información? Porque es importante que sepamos que este concepto es un concepto relativamente moderno. ¿Por qué moderno? Porque todo se incluye a partir de 1983, que es cuando se reforma el artículo 4 de la Constitución, porque originalmente, sabes que no decía el artículo 4 nada de vivienda ni nada de esas cosas. Decía que la persona no se le puede impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos. Eso hoy está en el artículo 5 constitucional. Sí, porque el artículo 4, aparte de todo, lo vamos a mencionar después, se convirtió en una lista ecléctica de supermercado de ideas que pudieron embutir, ¿Sí? ahí. ¿Sí? Okay. Bien, O sea, vamos a ir avanzando. No, pero a ver, ahora, una pregunta, ¿qué les importa a nuestros, ¿cómo se dice? Televidentes. No. Visores. A la audiencia, Público, ¿sí? al público. ¿Qué les importa a ustedes? Cuando se incorporó este artículo a la Constitución, el hecho es de que está en la Constitución hoy en día. Es que antes no era una... y no me importa si en 17 estaba. Sí es importante. Sí, no, ya sé, pero... Te voy a decir por qué es importante. Sí, porque si te voy a decir por qué ¿qué importa eso? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque la Constitución mexicana, hay un momento y hay dos visiones sobre la Constitución mexicana. A ver. La visión
de los que dicen, esta fue la Constitución de 1917, esta no se puede modificar porque son la base, los fundamentos. Evidentemente se puede modificar porque la modifican cada lunes y jueves. Y hay otra visión que dice, no, hay que reformarla porque la actualidad, las cosas que están sucediendo, estés del lado que estés, la realidad es que la modifican. O sea, yo puedo pensar que no hay que modificarla, pero igual sé que la modifican. Pero hay dos posturas en relación a eso. Ahora, para los que la modifican, que ese es el momento en el que nos encontramos, para los que la modifican, el tema es que la Constitución mexicana es un... ¿Cómo quiero decirlo con las palabras? Tratar de hacerlo con las palabras más adecuadas. Pero es como un trapo, es como un coche de modelo 1917 sí. Que le estamos poniendo ahorita unas ruedas, así, un motor adaptándole, poniéndole un motor de un coche, un motor de manufactura de piezas inventadas para poder, o sea, está sí. Totalmente, es un Frankenstein. Y eso no lo he dicho yo. Eso lo ha dicho muchos abogados, muchos especialistas, muchos constitucionalistas, muchas personas que conocen más que yo profundamente sobre los temas constitucionales sí. Y que lo que explican es justamente lo que te molesta. Y esto me ha quedado muy claro con la tarea que hemos hecho antes de hacer este video. Exacto. Muy claro. ¿Por qué te molesta? Porque de repente no existe el derecho a la vivienda. ¿Por qué existe ahora? Tenemos que recordar que después de los, o sea, no sé, sí. Principios de los años 70, después de los años 70, sí. O a finales de los años 70, hay un tema muy grave de emigración a la ciudad. A las ciudades, sobre todo de México, sobre todo la pero también México. Las creció grandes, ¿no? Exacto, creció impresionantemente. Entonces, ¿qué sucedía? Que para las personas, antes de hecho era más fácil comprar un terrenito, antes de era más fácil comprar una casa, pero sí, de todos modos también había una realidad. Sí. No estaba tan fácil comprarse una casa, había que una serie de cosas. Entonces hay una explosión demográfica impresionante y había que resolver los temas de vivienda. ¿Cómo había que resolverlos? La gente no ganaba lo suficiente para comprarse una vivienda en un lugar medianamente decente. Entonces, las soluciones de los gobiernos... La Constitución no habla acerca de en qué zona geográfica. No. Voy a esto. Los gobiernos empiezan, o por lo menos en México, hablando de gobierno me estoy refiriendo no nada más al gobierno federal, o sea, al Ejecutivo Federal, me refiero al Congreso, me refiero al Poder Ejecutivo, a al los Poder diferentes Judicial, sexenios que se han cambiado. Entonces, todo eso. Entonces, ¿a qué es lo que quieren obedecer? Hay una necesidad social. Y empezó a existir los movimientos sociales de vivienda, empezaron a exigir gente, empezaron a invadir predios, empezó todo. En ese entonces existía todo eso, lo de las rentas congeladas, que afectaba a muchos propietarios de inmuebles. Son las rentas congeladas. La gente rentó ahí en 1950. Sí. Y entonces había un artículo que si ya se hizo un decreto por cuestiones de dinero, por cuestiones de devaluaciones, por cuestiones de esto, se hizo que las rentas no iban a subir. Entonces, los dueños de las propiedades... Ya no la rento. No es que no la rento, es que tampoco lo podía sacar. Sí, eso es como si le quitaste la casa al dueño. Pasaron 20 años y ya habían nacido los hijos y ya habían nacido los nietos. Y siguen a 40 pesos. Entonces seguían a 40 pesos mensuales. Pero el tema es que vivían todos en el mismo departamento. Sí. Entonces estaba toda la gente hacinada ahí. Como para no soltarlo. Pues no lo soltaban, porque pues ahí vivían todos, la bisabuelita, la abuelita, por 40 pesos. Entonces, era una cosa dramática. Y mucha gente en el centro de la Ciudad de México tenía propiedades, pero no las podía mover. Era parte de la problemática. Es como casi como y la si gente te lo que decía, tus propiedades y se las dieron a estas personas. Entonces, ¿qué decía la gente? Lo que le decía a la gente es, ¿a dónde me voy? No hay lugares donde vivir. Sí. Entonces, ese no era el único problema. ¿Por qué no había lugares a donde vivir en un país tan grande? Ese no era el único problema. El problema también es que se hicieron todos los cinturones del área metropolitana que en algún momento fueron lugares muy improvisados. Se invadió, por ejemplo, en toda la zona de la Ciudad de México hacia el oriente, todo lo que es hacia la carretera de Puebla, desde donde termina el límite de Iztapalapa, están unos cerritos así, todas esas cosas fueron invadidos
por personas y organizaciones paracaidistas, lo que le llaman. Todo hacia adelante, hasta todo lo que es el Valle de Chalco, todas esas cosas, eso se hizo así. De repente la gente llegó y se agarró terrenos y se metió. Sí, Entonces, paracaidistas en México quiere decir estas personas que se meten en un terreno, aunque no sea de ellos, que y ya no los puedes sacar. Exacto, pero el paracaidista tiene la característica esencial de que invade terrenos de propiedad federal, es decir... Ah, y esto era de propiedad federal. Era propiedad federal porque... si es de propiedad federal y el gobierno quiere... A ver, si es de propiedad federal, no, justamente el gobierno tendría que resolver... Pues cediendo. Muchos años después lo resolvió. Sí, porque todo el país es de propiedad federal, es una ridiculez. Por eso, porque hay una característica. Otra vez, volvemos a traer a la Constitución al problema. Sí. Resulta que en la Constitución dice que todo el país es federal. Es propiedad del Estado mexicano. Hasta que alguien lo compre algo. Entonces el tema es que... Es absurdo. Okay, entonces... O sea, pero el Estado mexicano tiene que estar también a servicio del pueblo mexicano, ¿no? O sea... Al fin y al cabo puedes decir que es del Estado mexicano, pero el Estado mexicano está para el pueblo, entonces... No, es que el pueblo forma parte del Estado mexicano. Ah, ¿también es propiedad del Estado o cómo? El Estado como tal, la palabra Estado, el concepto de Estado... Incluye el pueblo. Territorio, población y gobierno. Sí. El gobierno se ejerce a través de los tres poderes. Y hoy en México todavía seguimos defendiendo a Montesquieu. O Montesquieu. ¿Por qué? Porque seguimos con esa lógica. Tenemos un esquema de tres poderes. Porque es un esquema que propone Montesquieu de que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Si el poder legislativo es el que va, sobre el que se van a hacer las leyes, sobre el que se van a dictaminar las leyes. Sí. El poder ejecutivo puede proponer una iniciativa de ley, pero también puede venir de otros lados. Hoy en la Constitución funciona así. Y el poder judicial le va a poner equilibrio a los dos. Y va a decir, pero, ¿sabes qué? Lo que hizo él no está bien. Lo que te estoy explicando, que viene esto, el tema del origen de por qué dice la Constitución que la propiedad es del Estado, refiriéndose al territorio, la población y el gobierno. Sí, está bien. Okay, bueno. Entonces, la Constitución siempre ha sido el fundamento. La idea esencial de la Constitución, hay muchas explicaciones, pero para que lo entiendas tú, lo que lo entienda la gente, sí. La idea esencial de la Constitución es que son los principios que fundamentales, constituyen, es decir, sí, claro, no son las leyes, porque sí. He visto definiciones o conceptos de Constitución que dicen, es la norma básica fundamental. No estamos hablando de eso. Es lo que constituye la sociedad y que llegó el fundamento de la sociedad mexicana. La visión. El fundamento. Entonces, ¿ese fundamento cómo es? Si yo lo veo como que son las leyes, entonces vamos a tener una Constitución como la que tenemos, como la Constitución mexicana. ¿Sí me explico? Sí, que es una lista de... Que es una lista de puras normas. Yo te comentaba... Entonces, bueno, eso no lo podrían hacer en leyes. Puede hacerlo una yo te comentaba que yo en primaria... Secundaria y prepa nada, pero... No es cierto, también leía, pero... O sea, y de verdad, me puse en la primaria a leer la Constitución. Y estaba leíble para un chavito de primaria. Estaba entendible. Y no solo eso, no era larga. ¿Sí? No sé si la terminé, yo creo que no la terminé. Bueno, eran 130 y tantos artículos en ese entonces. Sí, hoy siguen siendo los mismos. Sí, pero el artículo cuarto... Pero la cantidad de informaciones... No, el artículo cuarto, puedo tocar el tema del artículo de los... No tiene pies ni cabeza, escuchen. Artículo cuarto, lo voy a hacer muy rápido porque son 3 hojas, las tenemos aquí y no me las voy a echar todas. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Siguiente cosa. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Otra idea. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Qué bueno. La ley definirá un sistema de salud. Ah, bueno, que sigue con lo de la salud. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y se echa ahí. El medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo, que me imagino que es parte del medio ambiente. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Esto es de lo que hablamos aquí. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Eso es todo lo que dice de la vivienda el artículo, ¿no? Toda persona tiene derecho a la identidad
y a ser registrado de manera inmediata. ¿Qué tiene que ver? Que la mujer y el hombre son iguales, que tienes derecho a la vivienda, el medio ambiente y ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, que por cierto suena más a obligación que a derecho. ¿Sí? Después, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez. O sea, de verdad es una colección de ideas. Ya no le sigas, ya todo, o sea, en verdad es así. Sí. Más y más y más. El derecho a la cultura y de a la cultura, al apoyo económico de las personas discapacitadas. Sí, el deporte, los becas de los estudiantes. Bueno, yo lo que te voy a explicar es una visión que yo tengo sobre sobre lo que sucede con esto. Sí. La visión que yo tengo sobre lo que sucede con esto, que es lo que he venido explicando, es que hay diferencia entre lo que es una constitución, es decir, lo que fundamenta a un Estado, y quiero que recordemos, Estado, territorio, población y gobierno. O sea, sí. Un país, un Estado, su fundamento son sus valores comunes. Sí. Y sus valores comunes son su constitución. Por ejemplo, nuestro valor común del sistema de becas para los estudiantes. Cuando la constitución dice, todo individuo es igual en este país, se refiere a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los... Sí. ¿Por qué tengo que meter en la Constitución específico a los ancianos, a los niños, a las... No tendrías que. Te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque eso obedece a intereses sociopolíticos. Está bien, pero mételos en el código. Por eso. Pero eso sucede. O sea, tú estás diciendo por qué sucede, no porque tendría que suceder. No debería de suceder. No debería de suceder. De origen, la Constitución mexicana tiene un problema similar. La Constitución mexicana tiene que ser demasiado específica. Yo no sé por qué si hay... Hincapié demasiado, no lo dijiste desde mucho, sino demasiado más de lo que debería ser. Pero desde el origen. Sí. Okay. ¿Por qué tiene que ser así? Solo hay dos opciones. O porque la gente, como lo escuchamos, como tú dijiste, no sabe cómo redactar algo y por eso tiene que redactar un documento tan grande. No es de que no sepan a nivel de no saber hacerlo, sino no se ponen de acuerdo. La otra, o porque la gente que la hace, o sea, una es porque la gente que la hace no tiene la suficiente inteligencia y la otra es que la gente que la hace piensa que las personas a las que van dirigidas o no tienen la suficiente inteligencia, es decir, no la van a entender, o son lo suficientemente tramposas como para tener que poner en tu constitución la cantidad suficiente de información como si estuvieras haciendo un nuevo código civil. Sí. No se puede. Sí. Entonces... ¿Pero por qué no simplemente lo pones en el código civil todo esto? Bien. Ahora. O en el código que... La reforma que sucede en 1983, y tenemos que recordar en esto, está esta reforma, porque es el texto igual, vivienda digna y decorosa. Sí. ¿Cuál es la hoy de... Hay que leer la parte de... A ver, ¿ok? Sí. Y pon el texto en el video así que aparezca, ¿no? Ahí va a aparecer. Va a aparecer. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Punto. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Punto. Ok. Ya. No, pero tienes que ver lo que dice aquí abajo. Eso no lo viste. Párrafo adicionado en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1983. Bueno, ahora sí, punto y ya, hasta ya acá. Tenemos la explosión demográfica. Okay. Si tú te fijas este artículo, y hay que analizar el contenido del artículo, dice, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de financiamiento. En la misma ley te está diciendo que se está burlando de ti en tu cara. Sí. Te está diciendo nosotros que tú tienes derecho a la vivienda. Pero nosotros vamos a determinar cómo... No te está diciendo que tienes derecho a la vivienda. Hay un error. No te está diciendo que tienes derecho a la vivienda. Te está diciendo, toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. No a una vivienda. Punto. Digna y decorosa. No está diciendo eso. Está diciendo vivienda digna y decorosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. ¡Wow! No sé si te entendí. Ok. Lo que tú leíste de la ley de vivienda, sí, en verdad,
habla de los instrumentos. Está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Sí, que la El Constitución problema... dice te daré instrumentos como yo quiera. Exactamente. Pero el hincapié es como yo quiera. Exactamente. Entonces, exactamente. ¿Cómo es como yo quiera? Aquí dice instrumentos y apoyos. No dice otra cosa. No, aquí no es... Entonces, pero si tú tienes ¿cuáles derecho son a los instrumentos disfrutar de apoyo? una vivienda digna y decorosa. Entonces, el derecho a la vivienda es uno. El que sea digna y decorosa es una de las características. La cual es una adición. Quiero hablar de eso un segundito, nada más un paréntesis. En la ley de Fox que leí, no se define digna y decorosa como dos cosas diferentes. No. De hecho, está definido de una forma, yo no me acuerdo bien cómo, pero o sea, horrible. O sea, era algo así como que, ¿qué decía ahí que no era el concepto real de digna y decorosa. Sí, no es un concepto manipulado. Manipulado totalmente. Era algo así como que tuviera una cocina y que no sé qué. Exacto. Describe sí, pero... que el concepto de digna y decorosa es que tenga baño, que tenga agua potable, sí, que tenga 2 recámaras o una recámara, que tenga, tenga techo, o sea, cosas absurdas. Porque obvio que una vivienda para ser baño, vivienda, tiene que tener baño, nada más para ser vivienda, no digna y decorosa. Tienes que tener servicios. Y además, si la Constitución está, y esto te lo dije varias veces, si la Constitución está poniendo 2 palabras, digna y decorosa, entonces cada una de ellas tiene que ser interpretada de forma independiente. Una cosa es digna y otra cosa es decorosa. Correcto. No es lo mismo, pero la ley mete a las dos como si fuera la misma cosa. Entonces, o sea, no interpreta digna y luego interpreta decorosa, sino que interpreta digna y decorosa como que tenga cocina y baño y estas cosas. Exacto. Y el concepto de digno y decoroso puede ir mucho más allá de eso. Por supuesto. Por ejemplo, no es decoroso que el baño... que el baño esté junto a donde comes. Ajá, exacto, no es decoroso. Es una casa de 30 metros cuadrados. Sí. Donde lo que ponen es en el comedor, que es una cosa chiquita, comedor, sala y cocina, que caben en el mismo espacio, y ahí les pongas un bañito para que se bañen. O tal vez, y ahí la persona tiene que entrar al baño y está comiendo. O tal vez no es digno. Tal vez sí es decoroso. No, pero no es digno. Tal vez sí es decoroso que tengas una ventana de plástico, pero no es digno. Correcto. Porque se te va a llenar de... No sé, porque no te va a servir. Hacen los techos mal o sea... Exacto. Entonces, o sea... Bueno, ahora, quiero decirte, qué bueno que haces este paréntesis. Sin embargo, no hay que perder de vista que aquí el tema es que este párrafo, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octavo párrafo. No, 7. Séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución. Tiene 2 momentos. Sí. Por eso se puede prestar a interpretación de esa forma. A una interpretación como distinta. Primero te dice, toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda. Sí. Digna y decorosa. Entonces tú cuando tú lees, en la lectura normal, lo primero que estás pensando es que todas las personas tenemos derecho a una vivienda. Sí. ¿Ya me entiendes? No hay personas que no tengan derecho a una vivienda. La interpretación natural es así. Sí. Una persona que no es un abogado o que no es un legislador no va a entender que este artículo... El jueguito que le están poniendo. Exactamente. Sí. No te va a entender el juego de palabras que está haciendo este artículo. Entonces, la intención, que después se volvió un derecho humano, sí. Porque en el mundo también ha habido explosión demográfica y entonces está la gente vivienda. Entonces, ya sabes, tratados internacionales, la ONU, la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que sea. Todos dicen, la gente tiene derecho a una vivienda. Y entonces dices, ok, pero eso es el tema de los derechos humanos. Finalmente, el artículo 4 de la Constitución es, diría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inconvencional, porque finalmente no está cumpliendo con el derecho humano a una vivienda. Sí, ¿qué quiere decir inconvencional? Que es contrario al tratado internacional. Porque es un convenio entre varios países. Sí. Bueno, vamos a tocar en otro video un tema de los cuestionamientos sobre el problema de los tratados internacionales. Pero en este caso, si México ya dijo, sabes que yo formo parte de este tratado, ¿sí? Y este tratado reconoce el derecho a la vivienda, ¿ya me entiendes?
Entonces, una cosa es el derecho a la vivienda y otra cosa es lo que dice la Constitución. Sí. Entonces, la Constitución aparenta Sí. decir que tienes un derecho a la Sí, vivienda, o sea, me parece pero como en una realidad lo promesa que de te está campaña. exactamente, lo que te está diciendo es que Que el Estado va a regular cómo darte tus créditos. ¿ah? Que entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces el Estado, No. a ver, por ejemplo, el derecho a la libertad de una persona, Sí. eso no es un derecho que el Estado tiene que establecer Que instrumentos para o formas para poderme limitar o decirme cómo voy a ejercer O sea, mi pareciera libertad. como que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, es el preámbulo, y la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Así es. O sea, realmente el preámbulo de por qué la ley establecerá los instrumentos es de que tienes derecho, pero no es lo que está garantizando la Constitución, sino lo que está garantizando es de que va a ayudar a que tengas préstamo. Ajá. No está hablando. Sí, No está hablando de otra cosa. Está horrible. Está mal. Sí. Está mal, porque eso va contrario y porque eso no cumple el derecho humano a la vivienda. Al contrario, es una forma de deslindarse. De evadir el derecho humano a la vivienda. Exactamente. Entonces, todas las organizaciones que defienden la vivienda y que las personas deben tener vivienda y todos los fraudes que existen. Deja de decir algo, es una forma de limitar el derecho a la vivienda, de limitarlo a lo que el Estado quiera financiarte, a pesar de que tenga